Por ejemplo, vamos a hacer un círculo. Si os fijáis, como os dije antes, aquí aparecen las barras de opciones de la herramienta que acabamos de elegir. Elegimos el círculo y, si os fijáis, nosotros podemos incluso cambiarle el color al círculo. Elegimos. Y le damos a la herramienta mover y, por ejemplo, pues lo podemos mover dentro del cuadrado. Ahora imaginaros que queremos usar el color rojo. Pues en el cuentagotas lo que haríamos es elegir el color rojo. Si os fijáis, aparece aquí, en el color primario. Esto es el color primario y esto es el secundario. Esto también lo vamos a ver más adelante cuando vemos opciones de cambio de colores, de pinturas, si os fijáis aquí podemos cambiar el color primario y el color secundario. Esto quiere decir también, por ejemplo, cuando eliminamos, por ejemplo, vamos a elegir el marco y si tenemos el color secundario blanco, si eliminamos esta selección, seguiría quedando blanco. Pero si, por ejemplo, tenemos al revés, yo ahora mismo le doy a suprimir en esta selección y podemos elegir color frontal o color de fondo. Normalmente está seleccionado el color de fondo. En las versiones nuevas ya te aparece esta opción para elegir, que después también veremos estas opciones incluso para retoques avanzados también viene muy bien. Si le damos a color de fondo, ok, si os fijamos, al eliminar lo deja con el color de fondo. Después tenemos las herramientas de color puntual, pincel corrector, parche. Estas opciones son muy útiles para fotografía y edición de acné, eliminación de personas, eliminación de... Es un retoque bastante avanzado que lo iremos viendo más adelante. Después tenemos el pincel. Si os fijáis, aquí acabo de pintar. Si nosotros queremos otro color, simplemente clicamos, clic izquierdo y podemos elegir otro color. Amarillo, por ejemplo, o verde. Vamos a poner amarillo. Le damos a OK y ahora pintamos en amarillo. El tampón de clonar lo vamos a ver más adelante. Sirve para copiar zonas. Por ejemplo, si queremos copiar esto aquí, pues podemos ir copiando. Si os fijáis, está copiando exactamente lo que hay arriba, abajo. Esto también es muy útil para retoque, para quitar granos, quitar arrugas. Esto también lo vamos a dar más adelante, más avanzado, porque esto son cosas avanzadas que necesitan un tema en especial para ellos. Después tenemos, por ejemplo, el pincel de historia. El pincel de historia lo que hace es, si algo hicimos y lo queremos restaurar, podríamos usarlo. Después tenemos el borrador, en este caso para poder borrar lo que estamos haciendo. Si os fijáis, cuando nosotros estamos borrando, borran ciertas cosas y el cuadrado y el círculo no. ¿Por qué es eso? Eso es porque estas son formas y las formas se crean en capas nuevas, que lo podemos ver aquí. Si os fijáis, está el elipse y el rectángulo. Y el fondo es donde estaba pintado todo lo que hicimos. Entonces solo borra el fondo. Las formas, como quedan en una capa distinta, se puede clic derecho y eliminar. Eliminar capa. La eliminaríamos de esta forma. No se puede borrar si no se rasteriza. Que rasterizarlo quiere decir, para poder nosotros, ahora este cuadrado lo queremos editar y le podemos dar clic derecho, rasterizar capa y ahí sí que podríamos borrar. Si no, no se puede borrar porque es una forma entera. Si ahora volvemos para atrás, si os fijáis, con la historia, como os dije antes, que yo suelo usarla, podemos volver prácticamente atrás del todo. Podemos volver a hacer todo lo que teníamos. En este caso vamos a dejar la capa sin rasterizar y si os fijáis, yo la capa la puedo mover, puedo hacer lo que quiera, pero jamás puedo, ¿veis?, pintar encima de ella. Me dice, si quieres pintar encima de ella, tienes que rasterizarla.
Le vamos a dar a cancelar porque la preferimos dejar como forma. Porque así también nosotros, si quisiéramos editarla, por ejemplo, edición, transformación libre, que esto lo que sirve es para editarla, para hacerla más pequeña, más grande. Si os fijáis, podemos editarla. Si fuera rasterizada, la forma al editarla pierde calidad. En este caso, la forma siempre mantiene la calidad de vector. No es un vector en sí, pero sí que mantiene la calidad. Después tenemos el bote de pintura. El bote de pintura sirve para pintar. Si os fijáis, vamos a pintar por encima y veis que aparece que no se puede esta señal. Eso quiere decir lo mismo que os dije antes, que estamos en una capa que no está rasterizada, el elipse. Entonces vamos al fondo y ahora yo si le doy clic, lo que hacemos es pintar. Podemos pintar incluso con degradados y aquí en la barra de opciones podemos elegir otros degradados distintos o crear unos. En este caso vamos a elegir uno cualquiera y hacemos clic y arrastramos para que sea más grande o más pequeño la zona del medio. Si os fijáis, ¿veis? Si amplío mucho, tira para un lado, para izquierda, derecha, o si quiero que aparezca en el medio más el degradado, pues haríamos así. Después tenemos desenfoque y enfoque y dedo. Esto lo vamos a ver más adelante. Después tenemos sobreexponer y subexponer. Esto quiere decir que sobreexponer es damos luz y subexponer quitamos luz. Eso también lo daremos más adelante. La pluma la daremos más adelante. Y después tenemos el texto, que es algo más sencillo, que si queremos hacer un cartel o cualquier cosa, le damos clic y escribimos. Si veis que no se ve, podemos o seleccionarlo y cambiar el color. Y ahí lo tendríamos. O directamente le damos doble clic en la capa de aquí y aquí arriba en la barra de opciones, porque la barra de opciones siempre dicta lo que nosotros estamos haciendo en el momento. Y ahí podemos cambiar. O incluso, por ejemplo, una fuente distinta. ¿Veis? Podemos cambiar las fuentes y podemos moverlo donde nosotros queramos. Si movemos y vemos que no se ve, eso es por culpa de las capas. Nosotros, si subimos el hola arriba y lo ponemos en un color que sea distinto al círculo, por ejemplo, en azul, y ahora lo movemos, veis que se puede poner encima. Si no queremos que se vea, pues le daríamos para abajo y ya no se vería. O lo damos para arriba, o si no queremos esta capa, lo que hacemos es darle clic derecho y la eliminamos. Y ya no tendríamos la capa de texto. Después tenemos aquí el cursor y lo que estábamos usando desde el principio pues son las formas. Rectángulo, elipse, polígono, forma personalizada. Si le damos a forma personalizada, aquí aparecen formas que podemos elegir. Hay diseñadas ya varias. O, por ejemplo, cogemos la flecha y ponemos una flecha. Y si queremos moverla, la podemos ir moviendo.